Doctor Eduardo López Bram, dermatólogo jefe del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, profesor de medicina en la Universidad Complutense, investigador y especialista en trasplante capilar. La alopecia androgenética está causada fundamentalmente por un derivado de la dihidrotestosterona, una hormona masculina que viene de la testosterona. ¿Qué fármacos prescriben los dermatólogos y dermatólogas para cuidar el cabello de sus pacientes? 3 fármacos en concreto en el momento actual nos permiten en muchos casos detener la pérdida de cabello de los pacientes, incluso fortalecerlo cuando se ha debilitado, y estos fármacos son el minoxidil, el finasteride y el dutasteride. Doctor López Bram, hablemos del minoxidil. Indudablemente el minoxidil marcó un hito muy importante en el tratamiento de la alopecia androgenética. Fue el primer fármaco que demostró su eficacia y su seguridad en ensayos clínicos controlados a nivel mundial. En los años 80, finales de los 80, se comercializó por primera vez un fármaco que tenía un aval científico. En este hospital tuvimos la oportunidad de participar en los ensayos mundiales que se realizaron antes de la comercialización del fármaco, y tuve el honor de dirigir esos ensayos aquí en España, y a mi edad joven todavía, iniciándome en la dermatología, la satisfacción de poder anunciar a los pacientes que por primera vez había un fármaco eficaz, porque hasta esa fecha se habían propuesto muchas posibilidades, muchos no me atrevo a llamarles fármacos porque no lo eran, tampoco quiero emplear una palabra que pueda ser ofensiva, pero desde que hay conocimiento de la historia a través de la escritura, ya en los papiros egipcios encontrábamos referencias a muchas sustancias, a muchos productos para poder devolver el cabello que se había perdido o mantenerlo cuando todavía estaba afectado de una pérdida visible. Pero en cualquier caso, el primer fármaco vio la luz en el año 1987 y fue un orgullo poder llevar esa buena noticia al gran número de pacientes que sufrimos desde una edad temprana una pérdida de pelo por la afección dermatológica de sufrir una alopecia androgenética. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del minoxidil? Se comercializó para su uso por vía local en concentraciones que inicialmente eran del 2%, pero que en el momento actual utilizamos concentraciones de hasta el 5%. Actualmente también se emplea por vía oral en concentraciones que varían de 1 a 5 miligramos dependiendo de si lo utilizamos en hombres y mujeres. Fue un fármaco que se iniciaron los ensayos en dermatología, en tricología, en alopecia androgénica a raíz de que en los pacientes que lo utilizaban por vía oral para tratamiento de la hipertensión, es decir, que se utilizaba desde hace muchos años como antihipertensivo, se observó que esos pacientes desarrollaban un crecimiento, engrosamiento y aumento de la pigmentación del pelo del cuerpo. Y desde ahí fue como se planteó la hipótesis: si al paciente que trato para la hipertensión arterial desarrolla como efecto adverso este crecimiento del pelo, si lo formulo localmente, a lo mejor puedo conseguir que crezca el pelo. Así se iniciaron los estudios, mediados los 80, y tuvimos la satisfacción de que un porcentaje de pacientes con unas características concretas de edad, tipo de alopecia, etcétera, eran capaces de recuperar el pelo que habían perdido. ¿Y los medicamentos finasteride y dutasteride tienen la misma eficacia? Unos años más tarde se planteó la hipótesis de que un tipo de fármacos conocidos con el nombre de inhibidores de la 5-alfa-redutasa, de los ARIs, y en primer lugar el finasteride, podrían ser útiles en el tratamiento de la alopecia androgenética porque bloquearían la unión de la testosterona a la 5-alfa-redutasa, evitando la formación de 5-alfa-dihidrotestosterona. El primero de estos fármacos fue el finasteride. En los años 90 comenzamos los ensayos clínicos en los que una vez más este hospital participó dentro de los ensayos mundiales previos a su comercialización, y tuve el honor de participar como investigador y de coordinar los ensayos en España. Y después de unos ensayos rigurosos de eficacia y seguridad a nivel mundial, las agencias reguladoras dieron la autorización para ser el primer fármaco que se comercializaba por vía oral. Comentaré una anécdota: cuando nos vinieron a proponer el estudio, el ensayo clínico, vimos difícil poder conseguir pacientes que aceptasen tratarse un problema como la pérdida de pelo con una pastilla. Creíamos, porque hasta la fecha esa era la forma de tratar a los pacientes,
que el paciente preferiría una solución que aplicaría localmente. Nuestra sorpresa fue cuando los pacientes empezaron a aceptar de muy buen grado el tomar una pastilla, porque les resultaba más cómodo que estar aplicando continuamente una solución que por otro lado deja restos de la medicación que no se absorben sobre el cuero cabelludo y apelmaza el pelo que todavía conserva. Estos beneficios terapéuticos también los contiene el finasteride tópico. Muchos años después de la comercialización del finasteride oral, los dermatólogos, que somos una especialidad que enriquece su práctica con el uso de fórmulas magistrales, empezamos a utilizar el finasteride en solución, finasteride aplicado localmente, lo que conllevó que posteriormente se realizasen ensayos clínicos a nivel mundial, que una vez más realizamos en este hospital, coordinándolos también a nivel nacional, y es una enorme satisfacción que los 3 fármacos que tienen una indicación aprobada por las agencias reguladoras para el uso en la alopecia androgenética masculina hayan sido estudiados en este centro, en este hospital universitario, y creo que el finasteride tópico es una opción que completa las posibilidades de terapéutica que tenemos los dermatólogos para atender a nuestros pacientes afectos de alopecia androgénica. ¿Y cuál es la clave del fármaco dutasteride? Otro fármaco que los dermatólogos estamos ensayando para comprobar su eficacia tanto por vía oral como incluso por vía tópica en el tratamiento de la alopecia androgenética. ¿Y cómo actúan los receptores de las prostaglandinas, la activación celular y los inhibidores genéticos? Hasta el momento actual, los antagonistas y los análogos de las prostaglandinas no han demostrado resultados eficaces en los ensayos clínicos que permitan considerarlos una terapéutica prometedora para la alopecia androgenética. En cuanto a los inhibidores del YA, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas con respecto a comparaciones con otros tratamientos, incluso con placebo, en los resultados de los ensayos realizados, por lo cual no parece una vía hasta el momento que pueda resultar en un tratamiento eficaz para los pacientes. En el próximo videoblog hablaremos con el doctor Eduardo López Bram para que nos explique las técnicas que tratan la caída del cabello de tú a tú, como el trasplante capilar.